comenzamos. Bien, hace rato no nos vemos. La semana pasada tuvimos jornada nosotros los profes, así que no hubieron clases. Y bueno, nosotros lo último que estuvimos viendo fue el tema de descuentos, ¿sí? Em, yo creo que no habíamos llegado hasta el descuento proporcional y descuento equivalente, pero igualmente les digo que es análogo, digamos, a lo que es el interés. eh, a lo que es el interés, ¿sí? O sea, una tasa de descuento proporcional eh, es una tasa, digamos, que es n o m veces una tasa de interés, ¿sí? O sea, por ejemplo, una tasa de interés mensual del 2% es proporcional a una tasa anual del 24%, ¿sí? Y lo mismo las tasas de descuento equivalentes, ¿sí? O sea, dos tasas de descuento van a ser equivalentes cuando en un mismo periodo de tiempo y sobre un mismo capital generen los mismos intereses, en este caso generen el mismo descuento, ¿sí? Eh, hay fórmulas, digamos, así como nosotros teníamos para pasar a una tasa equivalente, también hay una tasa de interés equivalente, también hay para tasa de descuento equivalente. Yo creo que eso les había pedido en la última, a ver, voy a abrir la clase anterior. En la última parte, no, no estaba, pero bueno, en las actividades le pedía eh, tasas de descuento equivalentes. Así que seguramente para hacer los ejercicios ustedes los buscaron, supongo, ¿no? Eh, igualmente en el libro que yo les había pasado está. No sé si tienen por ahí a mano simplemente para, si pudieron hacerlo. Si no, van a ir al libro a buscarla. Es solo utilizar la fórmula, digamos, ¿sí? Lo mismo que el descuento compuesto, ¿sí? Va a ser de manera análoga a lo que es el interés compuesto, ¿sí? O sea, para encontrar la fórmula. Nosotros no la hacemos porque, digamos, como es muy similar a la tasa de interés, solo que la única diferencia es que en la tasa de interés, digamos, el factor es 1 más i, y en el caso de descuento es 1 menos d, ¿sí? Entonces es muy similar, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con lo de hoy entonces, que son lo que se llaman rentas o anualidades, ¿sí? Yo les pasé, ay, creo que no justifiqué el texto, así que va a estar todo chiquito. Bueno, eso háganlo con el que les pasé. Eh, lo que son las rentas o anualidades, ¿sí? Básicamente lo que son las rentas o anualidades son pagos que se generan mensualmente, ¿sí? O sea, es como una cuenta de ahorro, digamos, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo genero una renta o anualidad, es lo mismo, eh, en donde voy a depositar cada mes una X cantidad de dinero. Por ejemplo, no sé, 500 pesos, ¿sí? Eh, estas rentas pueden ser con un tiempo determinado o no, ¿sí? O sea, se dice que son finitas o infinitas. Que en realidad esto de infinitas vamos a charlarlo ahora, ¿sí? Finitas serían cuando, por ejemplo, yo digo, durante un año voy a depositar 2.000 pesos por mes, ¿sí? Y cuando pase ese año, retiro el dinero, ¿sí? La cuestión acá es que, por ejemplo, se van generando intereses, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo deposito un mes 2.000 pesos. Ese 2.000 pesos cada mes va a ir generando intereses, ¿sí? Entonces, si este mes deposito 2.000 pesos, el mes que viene ya voy a tener un poco más de dinero. Vuelvo a depositar 2.000 pesos y ahí con ese nuevo monto se vuelven a generar intereses, ¿sí? Así va pasando con todo. Fíjense que nosotros vamos a trabajar con un tipo de rentas que tiene
En primer lugar, las cuotas que se llaman, ¿sí? Que es la cantidad de dinero que se deposita mensualmente, las cuotas son igualmente espaciadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero que de la cuota 1 a la 2 hay un mes, de la 2 a la 3 también va a haber un mes, ¿sí? Puede pasar, hay otras rentas en las cuales son que yo voy depositando cada, digamos que no sea en el mismo tiempo, ¿sí? Pero esas nosotros no las estudiamos. Entonces, tienen que ser las cuotas igualmente espaciadas, ¿sí? Con la misma tasa de interés siempre, ¿sí? Y esas cuotas van a tener un tiempo específico, ¿sí? Nosotros vamos a designar con tiempo cero cuando comienza la operación financiera esta de la renta, pero ¿sí? Existen a su vez dos tipos, ¿sí? Que se llama cuota anticipada o cuota vencida. ¿Qué significa esto? Que la cuota se va a pagar antes de que comience el mes o cuando finalice el mes. ¿Qué quiere decir? Si yo genero una renta, ¿sí? A cuota anticipada, en el momento en que genero ya tengo que pagar esa primer cuota, ¿sí? ¿Por qué? Porque pago antes de que pase el mes, digamos, ¿sí? Ahora, cuando es a cuota vencida, se paga al finalizar el mes, ¿sí? Es decir, que si yo genero ahora una renta, a fin de mes recién voy a depositar ese primer valor, ¿sí? Ahora vamos a ver particularmente cada uno. Les decía que hay dos tipos, digamos, ¿sí? Las que son las rentas ciertas, que se llaman, que son finitas, es decir, un tiempo determinado, y las infinitas, ¿sí? Que en realidad no es infinito porque en todo caso es potencialmente infinito. Lo que se toma es que, por ejemplo, no hay un tiempo determinado. Puede pasar, por ejemplo, con una renta, digamos, que se pague mientras la persona viva, por ejemplo, ¿no? Eh, También se le llama rentas perpetuas, ¿sí? Eh, Esto lo que hacen es, se deposita hasta un cierto tiempo. Esto puede ser, por ejemplo, cuando eh, se hacen, ahí no me sale el nombre, cuando una empresa, digamos, se hace cargo de algún servicio, por ejemplo, ¿sí? Y ahí lo que hace es cobra una renta, ¿sí? Por ejemplo, en el documento que les pasé está el ejemplo de las cabinas de peaje, digamos, ¿sí? Por ejemplo, el de Santa Ana, ¿sí? Lo que hace es cobrarle una renta, en ese caso cobra por persona, digamos, porque es la cantidad de personas o por vehículos que pasa, ¿sí? Le cobra una cierta renta que le tiene que servir para, digamos, recibir o al menos subsanar esa inversión que realiza al principio, ¿sí? Esa renta es perpetua, ¿por qué? Porque no se sabe hasta cuándo va a durar, ¿sí? Eh, y una renta cierta puede ser una que nosotros generemos en alguna cuenta de ahorro o alguno de esas cosas que surgen, ¿sí? Hay, bueno, una parte de acá que les va a comentar lo que yo estoy diciendo, digamos, todo esto, ¿sí? Y ahí comenzamos a analizar lo que son las rentas ciertas. ¿Por qué analizamos lo que son las rentas ciertas? Porque las perpetuas yo no puedo saber cuánto va a valer, ¿sí? ¿Por qué no puedo saber cuánto va a valer eso en un futuro? ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo va a durar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es de la renta cierta, ¿sí? Es decir, en un determinado tiempo. Que nosotros podemos hacer, digamos, o basarnos en dos cuestiones, ¿sí? A través de una cierta cantidad de cuotas y un cierto tiempo, querer pensar el valor final, ¿sí? Que va a tener esas cuotas, digamos, ¿sí? O sea, esta primera parte, si ustedes se fijan acá, ¿sí? Dos operaciones fundamentales, dice las rentas ciertas que se refieren al valor final de un conjunto de pagos llamadas imposición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo lo que voy a hacer es eh, pagar y ver cuánto es el valor final de todas esas cuotas, ¿sí?
Y las otras que se refieren, dicen las rentas que se refieren al valor actual de un conjunto de pagos o cuotas. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso yo lo que quiero es generar un cierto valor final, digamos, y a partir de ese encontrar cuánto tiene que ser la cuota mensual, ¿sí? O trimestral o anual o lo que sea, ¿sí? Digamos, son dos operaciones similares, ¿sí? O sea, va a involucrar lo mismo, solo que en una, yo a partir de lo que quiero pagar sería, yo digo, bueno, voy a depositar 2.000 pesos por mes y quiero ver cuánto me da en un año, ¿sí? En el caso contrario es, yo quiero a fin de año o de acá a un año tener 50.000 pesos, ¿sí? Quiero saber cuánto tengo que depositar mensualmente para poder llegar a esa cantidad, ¿sí? Tenemos que pensar siempre en que esto genera interés, ¿sí? Genera interés. Bien. Y además, tenemos que tener en cuenta que a partir de saber si las cuotas son anticipadas o si son vencidas, ¿sí? En este caso son adelantadas, que sería lo mismo que anticipadas, vamos a tener una forma u otra de calcular, ¿sí? Como dijimos, si es anticipada, se paga al principio de cada mes o de cada periodo, ¿sí? Y si es vencida, se paga al final de cada periodo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en... ¿Qué va a entrar en juego, digamos, en cada una de estas operaciones? En primer lugar, una tasa de interés, ¿sí? Que vamos a considerar constante, ¿sí? O sea, es la misma para cada periodo. Una cantidad de cuotas, ¿sí? Que van a ser n cuotas. Un valor C, que es el valor constante de la cuota, que es periódica, anticipada e igualmente espaciada, ¿sí? Es decir, que se abona al comienzo de cada unidad de tiempo, ¿sí? Y el valor final, que es el capital que se forma luego de esas n cuotas constantes, periódicas y anticipadas, igualmente espaciadas, ¿sí? Acá hay un gráfico, ¿sí? Que esto lo vamos a analizar. Fíjense, esto es lo que nosotros hablamos, ¿sí? Tenemos los periodos, vamos a suponer meses, porque es lo que suele aparecer, ¿sí? El mes cero sería, acá es cuando iniciamos la operación, ¿sí? El mes 1, 2, 3, así hasta el periodo o el mes N, ¿sí? Ahora, fíjense una cuestión. Cuota, como es anticipada, comienza en el tiempo cero, es decir, una vez que yo genero la renta, ya debo pagar la cuota, ¿sí? Acá en el mes 1, digamos, al finalizar este primer periodo, yo pago esta cuota que ya sería la cuota 2, ¿sí? Así sucesivamente. Pero ¿qué va a pasar? En el último periodo, es decir, cuando llegamos al tiempo n, ya no se paga la cuota. ¿Por qué? Porque acá llegamos al final, ¿sí? Quiere decir que la cuota se paga hasta el mes anterior de finalizado esa operación, digamos, ¿sí? Esa renta. Estas cuotas son todas que tienen el mismo valor, pero ¿qué va a pasar? Esta primer cuota, fíjense que tiene n periodos donde capitaliza, digamos, porque capitaliza en este caso n veces, ¿sí? Empieza en 0 y termina en n-1, por lo tanto son n periodos, ¿sí? La cuota acá que pagamos en el tiempo 1, en el tiempo n igual 1, ya no capitaliza n veces, ¿sí? Porque comienza en 1 y termina en n-1, por lo tanto capitaliza ya no n veces, sino n-1 veces, ¿sí? Lo mismo para, eh, perdón, termina en n, ¿sí? O sea, termina en n, no en n-1, ¿sí? Va desde 1 hasta n, por lo tanto capitaliza n-1 veces. Lo mismo para esta tercer cuota que comienza en el periodo 2, digamos, capitaliza n-2 veces, ¿sí? Comienza en 2 y termina en n, ¿sí? Todas esas cuotas lo que van haciendo es generando nuevos intereses, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa es saber cuál es el valor final, ¿sí? ¿Cuál es el valor final de una renta de este tipo? ¿Sí? Yo creo que acá ya está directamente la fórmula, ¿sí? Es decir, el valor final es esto. Yo lo que les voy a pedir, les voy a explicar más o menos cómo y les voy a pedir que ustedes deduzcan esa fórmula.
Fíjense, es bastante sencillo, digamos, porque nosotros vamos a tener, yo lo voy a escribir acá, que después lo voy a borrar, ¿sí? Si yo quiero saber el valor final, lo que tengo que hacer es sumar todo esto. Es decir, esta primera cuota va a generar tantos intereses. Esta segunda cuota va a generar tantos intereses. Así hasta la última, ¿sí? A esta última cuota, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Yo sé que la primera, ¿sí? Va a generar C por 1 más I, y esto a la N, ¿sí? Más, ¿cuánto va a ser la siguiente? La siguiente va a ser C por 1 más I elevado a la N menos 1, ¿sí? Fíjense que sería el capital final que se va a generar con el valor C, ¿sí? A lo largo de N periodos de tiempo, ¿sí? Esto va a seguir sucesivamente hasta la última, ¿sí? Hasta la última. Que si ustedes se fijan, la última ya no va a generar, digamos, interés. O sea, la última va a ser C por 1 más I, y la última simplemente va a ser C, o podemos dejarla acá nomás porque esa última ya no genera. Vamos a dejarle así para que sea C por I a la I, 1 más I, perdón, a la 0, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá, tenemos que sumar todo, ¿sí? Eso tenemos que sumar todo. La cuestión sería cómo se suma todo eso, ¿sí? Si ustedes se fijan y repasan lo que nosotros habíamos charlado allá atrás cuando comenzamos a hablar de interés, es que esto, ¿sí? Es una serie geométrica de razón 1 más I, ¿sí? Repito, es una serie geométrica de razón 1 más I. Por lo tanto, como toda serie geométrica, puedo encontrar la sumatoria de los n primeros términos, ¿sí? Ustedes van a buscar una fórmula, que es la fórmula para encontrar la suma justamente de estos primeros n términos, y simplemente van a reemplazar los valores, perdón, en esa fórmula para encontrar la suma de los n primeros términos, y trabajando algebraicamente se tiene que llegar a esto último, ¿sí? Acá quedó como imagen, parece. Yo lo había copiado del otro documento y en vez de pasar como ecuación pasó como imagen. Bueno, no importa. Este es hasta C, ¿no? C más 1, C por 1 más I. Vamos a dejarle ahí, ¿sí? Porque la última, fíjense que no se paga, digamos, entonces no influye. Bien. Llegado a esto, entonces, esta fórmula que nosotros tenemos acá, voy a agrandar un poquito, voy a borrarlo de arriba. Esta es la fórmula que me va a permitir encontrar el valor final de una renta, ¿sí? Con una tasa de interés y, ¿sí? En n periodos de tiempo. Fíjense lo importante. Esto me está permitiendo calcular, digamos, conociendo solamente la tasa de interés, el tiempo y, bueno, el valor de la cuota, obviamente, ¿sí? Y digamos, si yo lo que quiero es obtener de manera inversa, ¿sí? O sea, si yo quiero saber cuánto tengo que juntar y quiero ver el valor de la cuota, lo que hago es simplemente la operación, acá despejo, en vez de utilizar el valor final, despejo el valor de C y voy a encontrar esta otra fórmula, ¿sí? Que lo que va a representar acá es el valor de la cuota, ¿sí? Con una determinada tasa de interés y un determinado tiempo para alcanzar cierto valor final, ¿sí? Vamos a ver esto acá en un ejemplo, ¿sí?
Profe, Sí, Evelyn. esta fórmula es particular para el caso de renta anticipada nomás, ¿cierto? Exactamente. Después vamos a ver para el caso de vencido, ¿sí? Que es un poco Ok, distinto. ok. Eh, es distinto, ¿por qué? Porque el tiempo va a ser siempre de 0 a n, ¿sí? Pero lo que cambia es que, fíjense que en este caso comienzo la primera cuota en el tiempo 0 y la última en n-1. En el caso que sea vencida, la primer cuota va a ser en el tiempo 1 y la última va a ser en el tiempo n, ¿sí? Por eso va a cambiar, digamos, la manera de calcular. Eh, bien. Vamos a suponer esto, ¿sí? Dice, calcula el capital formado al cabo de 2 años si se depositaron cuotas mensuales al comienzo de cada mes, o sea, es cuota anticipada, de 200 pesos. La tasa de interés aplicada fue del 1% mensual, ¿sí? Es decir, que tenemos un plazo de 2 años, es decir, 24 meses, ¿sí? La unidad de tiempo es el mes, se capitaliza, o sea, se deposita mensualmente, por lo tanto, y la tasa de interés es mensual, por lo tanto, la capitalización tiene que ser mensual, ¿sí? La cantidad de periodos son 24, la cuota mensual es de 200 pesos, ¿sí? Que son mensuales y anticipadas, y la tasa de interés, ¿sí? O sea, esto no es más que reemplazar. Fíjense que si yo reemplazo los valores, digamos, que tengo en la fórmula del valor final, ¿sí? Ahí voy a obtener eso que se genera eh, por esas cuotas mensuales de 200 pesos, ¿sí? Generan un total de 5.448 pesos con 64 centavos, ¿sí? Fíjense que si yo pienso, por ejemplo, ¿no? Sin el interés sería 200 pesos mensuales, eh, en un año sería 2.400, en 2 años sería 4.800, ¿sí? Si yo pienso en eso, puedo encontrar cuánto es el interés total que generó esa renta, ¿sí? Encontrando el valor final eh, y encontrando cuánto es lo que se paga en cuanto a cuotas, ¿sí? Como les decía, siempre va a haber una tasa de interés que va a estar agregándose a ese valor de las cuotas en cierto tiempo, ¿sí? Bien, eso, como les decía, era para el caso eh, de anticipado, ¿sí? En este caso, fíjense que es diferente, digamos, en cuanto a lo que quiero obtener. Dice, determina el importe de cada una de las cuotas bimestrales, ¿sí? Depositadas al comienzo de cada unidad de tiempo, las que durante un año y medio y a la tasa de interés nominal anual del 18% formaron un capital de 3.662,36. ¿Sí? Fíjense acá, el plazo es de un año y medio, o sea, 9 bimestres, eh, 9 periodos, ¿sí? Serían. Lo que estoy buscando es el valor de la cuota, una cuota bimestral y anticipada. Sé que la tasa de interés proporcional es del 18% nominal anual con capitalización bimestral. ¿Bimestral por qué? Porque se depositan las cuotas cada 2 meses, por lo tanto el interés va a capitalizar de la misma forma, ¿sí? Quiere decir que yo lo que tengo que encontrar es cuál es la tasa real de esa operación, ¿sí? Si la tasa nominal es del 18% y es anual, eh, divido por 6 para ver cuánto genera en un bimestre y encuentro que es del 3% bimestral, ¿sí? Acá reemplazo, no en la primera fórmula, sino en la segunda, ¿sí? Para encontrar el valor de la cuota sabiendo el valor final, ¿sí? Y ahí voy a encontrar que la cuota tiene que ser de 350 pesos, ¿sí? Quiere decir que con una tasa de interés del 3% bimestral en un año y medio, ¿sí? Si yo quiero llegar a este valor, lo que tengo que hacer es depositar cada bimestre 350 pesos, ¿sí? Bien. Eh, Esto, fíjense que es bastante sencillo, digamos, de realizar, digamos, estas operaciones. No hay nada
de otro mundo, nada complejo, es simplemente utilizar las fórmulas. Lo que sí yo les voy a pedir es eso, ¿no? Que ustedes traten de deducir de dónde se obtiene esa fórmula, ¿sí? Pueden escribir y compartir en el grupo después. Si no pueden, me avisan. Igualmente está, creo que en el libro está, así que digamos que mucho no. O sea, en el libro les dice lo mismo que le estoy diciendo yo de que es una serie geométrica y hay que encontrar la sumatoria de los n primeros términos. O sea, quedarían ustedes buscar, o si ustedes saben, cómo se encuentra la suma de esos n primeros términos. ¿Sí? Bien. Acá no va un 1. Acá tenemos otra, el otro caso, digamos, ¿sí? Que es el caso de que la renta, o sea, los pagos siguen siendo constantes, pero ahora son vencidos, ¿sí? Fíjense, esto es, no voy a repasar acá porque es lo mismo, simplemente lo que les voy a mostrar es acá en el gráfico, ¿sí? La diferencia que hay con el primero, ¿sí? Fíjense que el tiempo va otra vez de 0 a n, igual que en el caso anterior, pero la primera cuota se paga en el periodo 1 y la última se paga en el periodo n, ¿sí? Esa es la diferencia, digamos, ¿sí? Acá hay una cuestión que muchas veces nosotros queremos saber, por ejemplo, en cierta cuota cuánto va a generar, ¿sí? Cuánto va a generar, y eso es otros cálculos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Acá estamos frente a lo mismo, ¿sí? Tenemos otra vez una serie geométrica, pero ahora se calcula de otra forma. ¿Por qué se calcula de otra forma? Por lo que les decía, fíjense que acá la última cuota se paga en el periodo n y la primera en el periodo 1, ¿sí? La última en el periodo n y esta en el periodo 1, ¿sí? Por lo tanto no va a ser de la misma forma. Quedan 10 minutos. Creo que vamos a llegar a desarrollar esto. Fíjense acá, lo que cambia, ¿sí? Si nosotros comparamos esta expresión, ¿dónde está? Esta expresión, ¿sí? Voy a copiarla y voy a pegar ahí abajo. Ahí se colgó todo. Ahí. Copiarla y voy a pegarla acá abajo para comparar. Fíjense, nosotros tenemos esta es para cuota anticipada y esta para cuota vencida, ¿sí? Fíjense que las expresiones son bastante similares, digamos, y en ambos casos tenemos un cociente, ¿sí? El numerador de ese cociente es el mismo, ¿sí? El denominador es el que cambia, ¿sí? El denominador es el que cambia. Y acá tenemos en el caso de cuota vencida es simplemente C, es decir, el valor de la cuota, y en el caso de cuota anticipada es C por 1 más I, ¿sí? Bien, eso era solo para comparar nada más. Son fórmulas diferentes las que utilizamos para encontrar en el caso de que sea cuota anticipada o en el caso de que sea cuota vencida, ¿sí? Para encontrar el valor de la cuota, simplemente despejamos C de esta expresión y ahí obtenemos cómo, cómo debemos trabajar, digamos, para encontrar el valor de la cuota, sea el caso de cuotas vencidas, ¿sí? Bueno, acá hay ejemplos que vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el capital inicial depositado en una caja de ahorro que permitió durante 2 años retirar cuotas mensuales al final de cada mes de 200 pesos. La tasa de interés aplicada fue de 0,01 mensual, ¿sí? Acá tenemos el plazo. Fíjense que esta situación es una renta, pero planteada un poco diferente. ¿Por qué un poco diferente? Porque en este caso lo que se hace es, se deposita cierta cantidad de dinero, ¿sí? Y lo que se hace es ir retirando mes a mes una cantidad fija, ¿sí? Una cantidad fija.
fíjense que es casi la misma situación, solo que en vez de ir depositando, yo voy retirando, ¿sí? Tenemos el plazo de 24 meses, una cuota mensual y una tasa de interés, ¿sí? Una cuota que es de valor 200, ¿sí? Utilizando la fórmula, reemplazo y me queda 4.248, ¿sí? Que es lo que obtenemos utilizando la fórmula, ¿sí? En el segundo caso, fíjense que tenemos que en este caso Juan deposita, dice, un capital de 1.444,20 en una caja de ahorro de una entidad financiera, el cual le permite retirar cuotas trimestrales durante 1 año y medio y a la tasa de interés nominal anual de 0,18. ¿Cuál es el importe de cada una de las cuotas? ¿Sí? Fíjense que estamos frente a otra situación similar, digamos, en donde lo que hacemos es se deposita una cantidad y se va retirando cierta cantidad de dinero. Y obviamente que eso que va quedando va generando intereses, por lo tanto, una vez que yo retiro todo no va a ser la misma cantidad, ¿sí? Otra vez, fíjense que muy similar, digamos, al anterior, son a 1 año y medio, que son 6 trimestres, tenemos cuotas trimestrales vencidas, ¿sí? Y una tasa de interés que es del 18% nominal anual, ¿sí? Si es del 18% nominal anual y esto es trimestral, yo tengo que encontrar una tasa proporcional en un trimestre para ver cuál es la tasa real, digamos, de esa operación financiera, que sería 18 dividido 4, que me da 0,045, es decir, 4,5% es la tasa de interés trimestral, ¿sí? Si yo reemplazo, voy a encontrar que lo que puedo hacer es retirar, digamos, mes a mes, no cada trimestre, 280 pesos, ¿sí? Y bueno, esto es lo que les decía, ¿sí? Rentas de pagos diferidos se llaman, ¿sí? Que lo que se hace es que las cuotas se pagan después de transcurrido un periodo de tiempo, ¿sí? Esto está aparece mucho, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, van y hay negocios o tiendas y esas cosas donde te dicen, compra ahora, pagar recién en enero, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ahí estamos frente a una renta, digamos, es una renta porque mes a mes nosotros vamos, pagamos una cuota y se generan esos intereses a lo largo de esas cuotas, ¿sí? Pero si bien el periodo de tiempo, por ejemplo, son N cuotas, ¿sí? O sea, por ejemplo, compras ahora en 12 cuotas y pagas recién en enero, ¿sí? A partir de enero hay 12 cuotas, ¿sí? Pero a partir de ahora comienza la operación financiera ya, ¿sí? Que quiere decir que tenemos que contar desde ahora una cierta cantidad de cuotas o meses en donde no se deposita ninguna cantidad, ¿sí? Y cuando se llega al periodo K, se comienza a contar las cuotas, ¿sí? Se comienza a contar recién eh, esas cuotas, ¿sí? Y para eso también, esto es simplemente vamos a tener la fórmula nomás porque está como muestra, digamos, pero no es algo que nosotros lo vamos a desarrollar mucho, digamos, de esta unidad prácticamente vamos a ver esto, inflación, y por ahí nos quedamos. Pero es como para que tengan simplemente, ¿sí? Que pueden aparecer este tipo de rentas, digamos, ¿sí? Que se llaman pagos diferidos, ¿sí? Acá hay más ejemplos que están para que ustedes los revisen, pero no tienen nada en particular más que utilizar la forma, ¿sí? Quedan 2 minutos y medio. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta sobre esto o sobre lo anterior de los problemitas, no sé si pudieron realizarlo. Eh, Pueden aprovechar ahora. Eh, y si no, ya dejamos, digamos, porque para hoy era solamente ver esto. Y, y bueno, yo les pasé el material, así que ya lo tienen ahí.
Si no, seguimos la próxima nomás. Mientras tanto, comentarles nomás que seguramente esta semana vamos a tener definiciones sobre eso de la evaluación o el tipo de evaluación. Así que les voy a estar comentando eso, digamos, ¿sí? La próxima clase seguramente y viendo qué va a pasar. Si bien todavía estamos en una incertidumbre, es muy probable, en un 95%, de que este año no se vuelva a la escuela, no se vuelva a clases, así que está difícil que tengamos otra modalidad de evaluación distinta a la que se venía dando. Me cansé de hablar. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima. Y no sé si alguien tiene materias para rendir. Si tiene para rendir, éxitos. Quizás nos vemos en alguna. Y si no, bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.